Marido golpea a la esposa y la obliga a cocinar para los suegros, pero ellos no esperaban esto. El plato de porcelana se estrelló contra la pared de la cocina, esparciéndose en 1000 pedazos mientras Camila retrocedía instintivamente, cubriéndose el rostro con ambas manos. Los gritos de Rodrigo resonaban por toda la casa como el rugido de una bestia enfurecida, y sus palabras se clavaban en ella como dagas envenenadas. La mujer sintió el sabor metálico de la sangre en su boca, mientras las lágrimas comenzaban a brotar sin control, pero sabía que no podía permitirse el lujo de llorar. No ahora, no cuando los padres de él llegarían en 3 horas, y necesitaba que todo luciera perfecto. Pero regresemos al inicio de esta historia, querido espectador. Desde donde sea que nos estés viendo, ya sea desde México, Estados Unidos o cualquier rincón del mundo, nos encanta leer tus comentarios y saber que nuestras historias llegan hasta ti. La mañana había comenzado con una promesa diferente para Camila Herrera. Eran las 6:30 cuando sus ojos se abrieron en la habitación que compartía con Rodrigo desde hacía 5 años, exactamente 5 años ese día, su aniversario de bodas. Una fecha que en el pasado solía llenarla de ilusión, pero que ahora la confrontaba con una realidad que prefería mantener oculta tras sonrisas forzadas y maquillaje estratégicamente aplicado. Se incorporó lentamente en la cama, sintiendo esa familiar tensión en los músculos del cuello que había aprendido a reconocer como la huella invisible del estrés constante. Rodrigo ya no estaba a su lado. Había madrugado para ir a la oficina de contabilidad donde trabajaba, dejando apenas el aroma de su loción para después de afeitar y las sábanas revueltas como evidencia de su presencia nocturna. Camila caminó descalza hasta el baño, evitando instintivamente mirarse al espejo. Sabía lo que vería ahí. Una mujer de 34 años, que había perdido el brillo en sus ojos café, que había cambiado su sonrisa espontánea por una calculada, que había aprendido a caminar en silencio para no despertar la ira de su esposo. Pero esa mañana quería creer que las cosas podrían ser diferentes. Era su aniversario. Después de todo, mientras se cepillaba los dientes, permitió que su mente vagara hacia recuerdos más felices. Recordó cuando conoció a Rodrigo en la universidad, cuando él era ese joven ambicioso que estudiaba administración y ella perseguía su sueño de ser profesora de literatura. En aquellos días, él la hacía reír con sus ocurrencias, la llenaba de detalles románticos y parecía genuinamente interesado en sus opiniones sobre los libros que leía. ¿Cuándo había comenzado el cambio? ¿Cuándo se había transformado en ese hombre que la veía como una posesión más que como una compañera? Bajó a la cocina con la esperanza de preparar un desayuno especial. Había comprado ingredientes para hacer los chilaquiles verdes que a él tanto le gustaban, esos que preparaba su madre Beatriz y que Rodrigo siempre elogiaba con nostalgia. Pensó que tal vez, solo tal vez, el gesto podría ablandar su corazón y recordarle por qué se habían enamorado. Mientras calentaba el aceite en la sartén y comenzaba a freír las tortillas, escuchó el sonido familiar de las llaves en la puerta principal. Rodrigo había regresado temprano y por un momento Camila sintió una chispa de esperanza. Quizás él también recordaba la fecha especial. Rodrigo entró a la cocina como una tormenta, con el ceño fruncido y los puños apretados. Su traje gris estaba impecable, pero su expresión delataba una frustración que Camila conocía demasiado bien. Ella se giró hacia él con una sonrisa cautelosa, sosteniendo la espátula como si fuera un escudo invisible. «Buenos días, mi amor», le dijo con voz suave. «Te estoy preparando chilaquiles, como te gustan. Es nuestro aniversario y pensé que podríamos...» «No me vengas con tonterías, Camila», la interrumpió bruscamente. «Tuvimos problemas en la oficina toda la mañana por culpa de unos reportes mal hechos. Lo último que necesito es que me recuerdes fechas sentimentales». El corazón de ella se encogió, pero mantuvo la sonrisa.
Solo pensé que podríamos celebrar un poco. Han sido 5 años desde que nos casamos, Rodrigo. Es importante para mí. Él la miró con esa expresión que ella había aprendido a temer. Esa mezcla de desprecio y irritación que precedía los momentos más oscuros de su matrimonio. Importante para ti. Siempre se trata de lo que es importante para ti, ¿verdad? Y lo que es importante para mí, ¿qué? Mi trabajo, mi familia, mi reputación. Camila sintió que el aire se espesaba en la cocina. Claro que me importa lo que es importante para ti, murmuró. Solo pensé que tal vez podríamos salir a cenar esta noche, como hacíamos antes. Nada muy caro. Tal vez a ese restaurantito que nos gusta cerca del centro. La cara de Rodrigo se transformó completamente. Sus ojos se estrecharon y su mandíbula se tensó de una manera que Camila reconoció como la antesala de la tormenta. Salir a cenar. Por supuesto, gastar dinero que no tenemos en tus caprichos románticos mientras yo me mato trabajando para mantener esta casa. No es un capricho, Rodrigo. Solo quería que pasáramos tiempo juntos en nuestro aniversario. Pues qué bueno que lo mencionas, porque ya tengo planes para esta noche. Llamé a mis padres y a Lucía. Van a venir a cenar aquí, a las 8. Así que más te vale que prepares algo digno y que no me hagas quedar en ridículo con tu comida. Camila parpadeó, procesando la información. ¿Tus padres? ¿Esta noche? Pero Rodrigo, no tengo nada preparado. Si me hubieras avisado antes, ¿ahora es mi culpa? ¿No puedo invitar a mi familia a mi propia casa sin pedirte permiso? Eres mi esposa. Se supone que debes estar preparada para estas cosas. La tensión en la cocina era palpable. Camila podía sentir cómo la situación se deterioraba rápidamente, como siempre pasaba cuando Rodrigo se sentía cuestionado. Tienes razón, dijo rápidamente, tratando de calmar las aguas. No hay problema. Puedo preparar algo especial para don Ernesto y doña Beatriz. Solo necesito ir al mercado y... No vas a ir a ninguna parte, la cortó él. Con lo que hay en esta casa vas a arreglártelas. Y más te vale que todo salga perfecto, porque si mi familia ve que no sabes cumplir tus obligaciones como esposa, vas a tener que responder por eso. Las palabras de Rodrigo cayeron sobre ella como una losa. Camila sabía que en el refrigerador apenas había suficientes ingredientes para una cena sencilla, no para el banquete que él esperaba. Rodrigo, por favor, sé razonable. Si quieres que prepare algo especial para tu familia, necesito comprar ingredientes. No puedo hacer milagros con... No me digas que no puedes. Esa es siempre tu respuesta para todo. No puedo, no sé, no tengo tiempo. Pareces más una niña inútil que una mujer casada. El insulto la golpeó como una bofetada invisible. Camila sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero sabía que mostrar debilidad solo empeoraría las cosas. No es que no pueda, Rodrigo, solo trato de ser práctica. Si me das dinero para ir al mercado, puedo preparar algo realmente especial para tu familia. La expresión de él se endureció aún más. Dinero. Ahora también quieres que te dé dinero. ¿Para qué trabajas entonces? Tu sueldo de maestra no te alcanza ni para comprar comida. Camila sintió una punzada de dolor en el pecho. Su trabajo como profesora de literatura en la secundaria local le daba cierta independencia económica, pero Rodrigo siempre encontraba la manera de minimizar sus logros. Mi sueldo lo usamos para los gastos de la casa, tú lo sabes. Y este mes tuvimos que pagar la reparación del auto y... Excusas, siempre excusas, explotó él. Estoy harto de tus excusas para todo. Mi madre nunca le pedía dinero extra a mi padre para cocinar. Ella sabía cómo arreglárselas con lo que había. La mención de doña Beatriz siempre era un golpe bajo. Rodrigo idolatraba a su madre y constantemente comparaba a Camila con ella, siempre encontrando que su esposa no daba la talla. Tu madre es una mujer extraordinaria, murmuró Camila. Pero las circunstancias eran diferentes entonces. Diferentes. ¿Cómo diferentes? Mi padre ganaba menos de lo que yo gano ahora,
Y mi madre siempre tenía la casa impecable y la comida lista. Nunca se quejaba, nunca ponía pretextos. Rodrigo, por favor, no quiero pelear contigo en nuestro aniversario, solo quiero que tengamos una noche agradable con tu familia. Entonces, más te vale que así sea, le dijo acercándose peligrosamente. Porque como arruines esta noche, como hagas que yo quede mal frente a mis padres, te vas a arrepentir. La amenaza flotó en el aire como una nube tóxica. Camila conocía muy bien lo que significaban esas palabras. Sabía que Rodrigo era capaz de cumplir sus amenazas, que su temperamento explosivo no distinguía entre lugares ni personas cuando se sentía humillado. «Está bien», susurró. «Voy a preparar algo hermoso para tu familia. Te lo prometo». Pero Rodrigo ya no estaba escuchando sus palabras. Había comenzado a caminar por la cocina como un león enjaulado, señalando defectos imaginarios en todo lo que veía. «Mira este desastre», dijo, señalando la sartén donde se enfriaban las tortillas. «No puedes ni hacer un desayuno sin que parezca que pasó un huracán por aquí». Camila miró la cocina con ojos objetivos. Todo estaba relativamente ordenado, apenas había usado una sartén y un plato. Pero sabía que contradecir a Rodrigo en ese estado solo empeoraría las cosas. «Tienes razón», dijo. «Voy a limpiar todo ahora mismo». «Y otra cosa», agregó él, girándose hacia ella con esa mirada que presagiaba problemas. «No quiero que le digas ni una sola palabra a mi familia sobre nuestros problemas matrimoniales. Como se te ocurra quejarte con mi madre o hacerme quedar como el malo de la película, te vas a arrepentir toda la vida. Yo nunca haría eso, Rodrigo. Tu familia me importa mucho. Más te vale. Porque si detecto la más mínima señal de que estás tratando de ponerlos en mi contra, si veo que estás actuando como la víctima para ganarte su simpatía, vas a conocer una versión de mí que no has visto». El miedo se instaló en el estómago de Camila como un puño frío. Había visto suficientes versiones de Rodrigo para saber que siempre había una peor esperando. «Entiendo», murmuró. «¿Entiendes qué? Entiendo que debo comportarme adecuadamente frente a tu familia y preparar una cena perfecta. Así me gusta. Y otra cosa, ponte algo decente. Nada de esas blusas que te hacen ver como una profesora amargada. Quiero que luzcas como una esposa de la que un hombre puede sentirse orgulloso». Camila asintió en silencio, sintiendo cómo cada palabra de él erosionaba un poco más su autoestima. Se quedó de pie en medio de la cocina, viendo cómo Rodrigo subía las escaleras hacia su habitación, probablemente para cambiarse de ropa antes de regresar a la oficina. Cuando finalmente se quedó sola, Camila se permitió un momento de debilidad. Se sentó en una de las sillas de la cocina y dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cuándo había permitido que su vida se convirtiera en esa caminata constante sobre cáscaras de huevo? Recordó a la Camila de 25 años, que había caminado hacia el altar con un vestido blanco, llena de sueños y esperanzas. Esa mujer había creído en el amor verdadero, había confiado en que Rodrigo la protegería y la amaría por el resto de sus vidas. ¿Qué había pasado con esa mujer? ¿Dónde había quedado su fuerza, su valor, su capacidad de defenderse? Se secó las lágrimas y se levantó con determinación. No podía permitirse el lujo de la autocompasión. Tenía que preparar una cena que satisficiera las expectativas imposibles de Rodrigo y al mismo tiempo mantener la fachada de un matrimonio feliz frente a don Ernesto, doña Beatriz y Lucía. Revisó el refrigerador y la alacena con ojos de estratega militar. Tenía pollo, algunas verduras, arroz, frijoles y los ingredientes básicos para hacer tortillas. Podía preparar un mole poblano si conseguía los chiles necesarios, pero eso requeriría una inversión de tiempo y ingredientes que no tenía. Finalmente, decidió que haría pollo en salsa verde con arroz rojo y frijoles de la olla, acompañado de tortillas hechas a mano y una ensalada fresca. No era el banquete que Rodrigo esperaba,
pero sería una comida digna y preparada con amor. Pasó las siguientes horas cocinando con la precisión de un cirujano y la ansiedad de una estudiante a punto de presentar el examen más importante de su vida. Cada movimiento estaba calculado, cada sazón probado múltiples veces, cada detalle revisado hasta la perfección. Mientras las salsas se cocían a fuego lento y el aroma llenaba la casa, Camila no podía sacudirse la sensación de que esa noche sería diferente a todas las anteriores. No sabía si mejor o peor, pero definitivamente diferente. El timbre de la puerta resonó por toda la casa exactamente a las 8 en punto, y Camila sintió que el corazón se le aceleraba como si hubiera corrido una maratón. Había pasado las últimas 2 horas maquillándose cuidadosamente para ocultar la hinchazón alrededor de su ojo izquierdo y el moretón que se extendía desde su pómulo hasta la mandíbula. El corrector había hecho su trabajo, pero sabía que bajo las luces del comedor, cualquiera que la mirara con atención podría notar las marcas de la violencia. Se alisó el vestido azul marino que había elegido después de probarse 3 opciones diferentes, todas rechazadas por Rodrigo por diversas razones. Una era muy escotada, otra muy conservadora. La tercera hacía que se viera gorda. El azul marino había sido aprobado con un gruñido de resignación, lo cual, en el lenguaje de su esposo, significaba una victoria. Rodrigo bajó las escaleras como si fuera el protagonista de una película, con una sonrisa radiante que Camila no había visto en meses. Se había puesto su mejor camisa blanca y el pantalón de vestir que reservaba para ocasiones especiales. Su transformación era tan completa que por un momento ella se preguntó si no había imaginado la violenta confrontación de la tarde. «Mi amor, ¿puedes abrir la puerta? Yo termino de servir los vasos», le dijo con una voz melosa que contrastaba brutalmente con los gritos que había escuchado apenas unas horas antes. Camila se dirigió hacia la entrada, respirando profundamente para calmar sus nervios. Al abrir la puerta, se encontró con la sonrisa cálida de don Ernesto, quien lucía impecable en su traje gris oscuro, el mismo que usaba para las misas dominicales. Sus 65 años se notaban en las canas que bordeaban sus sienes, pero sus ojos conservaban la vivacidad de un hombre que había visto mucho mundo durante sus años como bancario. «Camila, hija», gritó doña Beatriz antes de que su esposo pudiera hablar, envolviendo a su nuera en un abrazo que olía a perfume de gardenias y talco de bebé. La mujer de 62 años había vestido su mejor blusa de encaje blanco y una falda negra que le llegaba hasta las rodillas, el mismo atuendo que usaba para las celebraciones familiares importantes. Detrás de sus suegros venía Lucía, cargando una botella de vino tinto y una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. A sus 30 años, la hermana menor de Rodrigo había heredado los rasgos finos de su madre, pero su personalidad era mucho más directa y menos dispuesta a los rodeos diplomáticos. «Feliz aniversario, cuñada», le dijo Lucía, estudiando discretamente el rostro de Camila mientras le daba un beso en la mejilla. «Te ves muy guapa, aunque un poco cansada. ¿Has estado durmiendo bien?». La pregunta parecía inocente, pero Camila detectó una nota de preocupación en la voz de su cuñada. «Sí, solo he estado ocupada preparando todo para esta noche. Ustedes saben cómo es. Quiero que todo esté perfecto». Don Ernesto se acercó para saludarla con su característico abrazo paternal, pero cuando la tuvo cerca, sus ojos se detuvieron una fracción de segundo más de lo normal en la zona donde el maquillaje era más espeso. No dijo nada, pero Camila notó cómo su expresión se ensombreció ligeramente. «¿Dónde está ese hijo mío?», preguntó doña Beatriz, mirando hacia el interior de la casa. «Seguramente se está arreglando para impresionarnos, como si no lo conociéramos desde que nació». Como si hubiera escuchado su nombre, Rodrigo apareció en la sala con los brazos extendidos y esa sonrisa que reservaba para las ocasiones públicas. «Papá,
mamá, Lucía, qué gusto que pudieran venir en una fecha tan especial. Se acercó primero a su madre, quien lo recibió con el cariño incondicional que solo una madre puede ofrecer. Mi hijo, te ves muy guapo y la casa huele deliciosa. Camila ha estado cocinando todo el día, ¿verdad? Así es, respondió Rodrigo, pasando su brazo alrededor de la cintura de Camila en un gesto que a los ojos de la familia parecía amoroso, pero que para ella se sentía como una cadena invisible. Mi esposa es una cocinera extraordinaria, aunque a veces necesita que le recuerde cuáles son las prioridades en un matrimonio. La frase cayó en el ambiente como una piedra en un estanque, creando ondas de incomodidad que todos sintieron, pero que nadie se atrevió a comentar directamente. Don Ernesto intercambió una mirada rápida con su esposa, mientras Lucía fruncía el ceño casi imperceptiblemente. ¿Qué quieres decir con eso, mijo?, preguntó doña Beatriz, con esa inocencia que las madres usan cuando presienten que algo no está bien. Nada importante, mamá. Solo que a veces mi esposa se distrae con sus cosas del trabajo y olvida que su primera responsabilidad es su hogar y su familia. Camila sintió que las mejillas le ardían de vergüenza, pero mantuvo la sonrisa fija mientras conducía al grupo hacia la sala. Por favor, siéntense. Les voy a servir algo de beber antes de la cena. No hace falta que te molestes, hija, dijo don Ernesto con gentileza. Podemos servir nosotros mismos. No, no, insistió Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Camila insiste en atendernos personalmente. Es su manera de demostrar respeto hacia la familia. ¿Verdad, amor? La pregunta sonaba como una orden disfrazada, y Camila la reconoció inmediatamente. Por supuesto, es un placer atenderlos. ¿Qué les gustaría tomar? Mientras servía las bebidas, Camila pudo sentir cómo los ojos de Lucía la seguían con una intensidad incómoda. Su cuñada siempre había sido perceptiva, tal vez demasiado para su propio bien. Cuando se acercó para entregarle su copa de vino, Lucía la detuvo suavemente por la muñeca. Camila, ¿todo está bien? Pareces un poco nerviosa. La pregunta directa tomó a Camila por sorpresa. Estoy perfectamente bien, Lucía. Solo quiero que todo salga perfecto para ustedes. Rodrigo se acercó inmediatamente, como si hubiera detectado una conversación peligrosa desde el otro lado de la habitación. ¿De qué hablan mis dos mujeres favoritas? Lucía le dijo a Camila que se ve nerviosa, comentó doña Beatriz. Tal vez deberíamos ayudarla en la cocina en lugar de estar aquí sentados como reyes. No es necesario, mamá, respondió Rodrigo rápidamente. Camila tiene todo bajo control. Además, es nuestro aniversario y ella quiere hacer esto por nosotros. ¿No es así, mi amor? De nuevo esa pregunta que no era realmente una pregunta. Claro que sí. Me gusta cuidar de la familia. Don Ernesto había permanecido en silencio durante este intercambio, pero sus ojos observaban cada gesto, cada expresión, cada matiz en las voces. Como ex bancario, había desarrollado un instinto para detectar cuando los números no cuadraban. Y en esa casa algo definitivamente no estaba cuadrando. Rodrigo, ¿por qué no nos cuentas cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó su padre. La última vez que hablamos, mencionaste algunos problemas con los clientes nuevos. La expresión de Rodrigo se endureció ligeramente al recordar la frustración de esa mañana. Algunos imbéciles que no saben llenar correctamente sus declaraciones y después quieren que yo haga milagros para arreglar sus errores. Pero ya sabes cómo es esto, papá. Siempre hay gente que no entiende que el trabajo requiere responsabilidad y disciplina. Mientras hablaba, había comenzado a caminar por la sala con esa energía nerviosa que Camila conocía muy bien. Era la misma inquietud que precedía a sus explosiones de ira, aunque frente a su familia la mantenía bajo un control férrico. Lucía, que había estado observando la interacción con creciente preocupación, decidió cambiar de tema. Camila, ¿cómo están tus estudiantes? Recuerdo que el año pasado me contaste de esa alumna que escribía poesía.
El rostro de Camila se iluminó por primera vez en toda la noche. La verdad es que este año tengo un grupo muy talentoso. Hay una niña que acaba de ganar un concurso de ensayo a nivel estatal y dos muchachos que están escribiendo un guión para una obra de teatro. Rodrigo interrumpió bruscamente. Sí, siempre está hablando de sus estudiantes. A veces se olvida de que también tiene responsabilidades en casa. Pero eso es maravilloso, mi hijo, dijo doña Beatriz, ignorando la interrupción de su hijo. Una esposa que trabaja y contribuye al hogar es una bendición. Tu padre y yo siempre estuvimos orgullosos de que encontraras una mujer inteligente y educada. La tensión en el rostro de Rodrigo se intensificó. Por supuesto, mamá, pero también es importante mantener las prioridades en orden. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Lucía con una voz que comenzaba a mostrar irritación. Quiero decir que un matrimonio funciona mejor cuando cada uno conoce su papel. Yo trabajo para mantener la casa y Camila se encarga de que todo funcione aquí. Don Ernesto se inclinó hacia adelante en su silla y por primera vez desde su llegada, su voz llevaba un tono de autoridad. Rodrigo, en mis 40 años de matrimonio con tu madre, he aprendido que un matrimonio exitoso se basa en el respeto mutuo y el apoyo. Tu madre trabajó cuando fue necesario y yo cociné cuando ella no podía. No se trata de roles fijos, sino de ser un equipo. Las palabras de su padre claramente molestaron a Rodrigo, quien apretó los puños discretamente. Con todo respeto, papá, pero los tiempos eran diferentes entonces. Hoy las mujeres a veces se confunden y piensan que pueden descuidar sus obligaciones primarias. Camila sintió que el aire de la habitación se espesaba. Sabía que estaba presenciando una confrontación entre dos generaciones de hombres Méndez y temía las consecuencias que esto podría traer para ella más tarde. Obligaciones primarias, repitió Lucía con incredulidad. Rodrigo, ¿estás escuchando lo que dices? Camila es una profesional exitosa, no una sirvienta. Nadie dijo que fuera una sirvienta, respondió Rodrigo con una sonrisa tensa. Pero sí creo que cuando una mujer se casa, debe entender que su familia es su prioridad número uno. Doña Beatriz había permanecido callada durante este intercambio, pero ahora su rostro mostraba una expresión de preocupación profunda. Mijo, has estado presionando mucho a Camila. Se ve muy delgada y esas ojeras... Mamá, Camila está perfectamente bien. Solo ha estado un poco estresada porque quería que todo fuera perfecto para ustedes esta noche. Pero como si el universo quisiera contradecir sus palabras, en ese momento Camila tropezó ligeramente mientras servía los aperitivos y la bandeja se tambaleó en sus manos. Aunque logró recuperar el equilibrio, algunos bocadillos cayeron al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se dirigieron hacia Camila, quien se había puesto pálida y temblaba visiblemente mientras se agachaba a recoger la comida esparcida. ¡Por Dios, Camila!, explotó Rodrigo, y por un momento su máscara se resquebrajó completamente. No puedes hacer ni una cosa bien. La brutalidad del regaño tomó a todos por sorpresa. Don Ernesto se puso de pie inmediatamente, mientras doña Beatriz ahogó un grito de shock. Lucía se movió instintivamente hacia Camila, quien seguía en el suelo recogiendo los restos de comida con manos que temblaban incontrolablemente. «Rodrigo, ¿qué te pasa?», gritó Lucía. «Fue solo un accidente, pero el daño ya estaba hecho». La fachada de matrimonio perfecto se había agrietado y por esa grieta se filtraba la verdad que Camila había estado tratando de ocultar durante tanto tiempo. Don Ernesto se acercó a su nuera y la ayudó a ponerse de pie con una gentileza que contrastaba brutalmente con la agresividad de su hijo. «Hija, no te preocupes por eso, son solo aperitivos». Cuando Camila levantó la cabeza para agradecerle, una lágrima había corrido por su mejilla, arrastrando parte del maquillaje y revelando la sombra púrpura que se extendía debajo de su ojo izquierdo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo.
Los ojos de don Ernesto se fijaron en la marca con una intensidad que helaba la sangre, mientras doña Beatriz se llevaba una mano a la boca en gesto de horror. Lucía simplemente miraba a su hermano con una expresión de asco y comprensión que lo decía todo. La tensión que se había apoderado de la sala siguió flotando en el aire como una nube tóxica mientras la familia se dirigía hacia el comedor. Camila había logrado recomponerse superficialmente, pero sus manos seguían temblando mientras terminaba de servir los platos en la cocina. El aroma del pollo en salsa verde llenaba la casa, mezclándose con el perfume de doña Beatriz y el aire espeso de incomodidad que nadie se atrevía a nombrar. Don Ernesto ayudó a su esposa a sentarse en la silla que daba hacia la ventana, el lugar que tradicionalmente ocupaba en las cenas familiares. Lucía se acomodó frente a sus padres, dejando las dos sillas del extremo para Rodrigo y Camila. Era una distribución familiar, repetida en docenas de celebraciones anteriores, pero esta vez cada movimiento parecía cargado de significado. Rodrigo se había recuperado parcialmente de su explosión anterior, pero su sonrisa forzada no engañaba a nadie. Había vuelto a activar su modo de anfitrión perfecto, pero las grietas en su fachada eran ahora demasiado evidentes para ignorarlas. Camila apareció desde la cocina cargando una bandeja con el pollo en salsa verde, seguida de cerca por el arroz rojo y los frijoles refritos que había estado preparando toda la tarde. A pesar de su estado emocional, la comida lucía espectacular. Los colores vibrantes del chile verde contrastaban beautifully con el dorado del pollo, mientras que el arroz había adquirido ese tono rojizo perfecto que solo se logra con años de práctica. ¡Ay, hija!, exclamó doña Beatriz al ver los platillos. Todo se ve delicioso. Huele exactamente como la salsa verde que hacía mi mamá cuando yo era niña. Camila sintió un pequeño alivio ante el elogio genuino de su suegra. Gracias, doña Beatriz. Usé los chiles que usted me enseñó a seleccionar en el mercado. Los tomatillos estaban perfectos hoy. Mientras servía las porciones, Camila notó cómo don Ernesto la observaba con una mezcla de preocupación y ternura paternal. El hombre había criado 2 hijos y había visto suficiente mundo como para reconocer las señales del miedo cuando las veía. Su experiencia en el banco le había enseñado a leer entre líneas, y lo que estaba leyendo en esa mesa no le gustaba nada. Rodrigo tomó el primer bocado con la ceremonia de un crítico gastronómico evaluando un platillo en un restaurante de 5 estrellas. Masticó lentamente, permitiendo que el silencio se extendiera hasta volverse incómodo. Finalmente, puso el tenedor en la mesa con más fuerza de la necesaria. «Está salado», declaró sin preámbulos. «Demasiado salado. Y el pollo está seco». Las palabras cayeron sobre la mesa como una bomba. Camila sintió que el calor le subía a las mejillas, mientras todos los demás se quedaban inmóviles, con los tenedores suspendidos en el aire. «A mí me sabe perfecto, mijo», dijo doña Beatriz rápidamente, tomando otro bocado para demostrar su punto. «De hecho, está mejor que muchas comidas que he probado en restaurantes. Mamá, no tienes que defender comida mal preparada solo por ser diplomática», respondió Rodrigo con una sonrisa que no disimulaba su irritación. «Si Camila va a cocinar para la familia, tiene que aprender a hacerlo bien». Lucía dejó su tenedor con un golpe audible contra el plato. «Rodrigo, ¿qué diablos te pasa? La comida está deliciosa. Cualquiera puede darse cuenta de eso. No me hables así, Lucía. Soy el dueño de esta casa y tengo derecho a expresar mi opinión sobre lo que se sirve en mi mesa». «Dueño de esta casa», repitió don Ernesto con una voz que comenzaba a mostrar su molestia. «¿Desde cuándo un esposo es dueño de su esposa y su hogar? Esa no es la manera en que tu madre y yo te criamos. Papá, con todo respeto, ustedes vivieron en una época diferente. Las cosas han cambiado». «Sí, han cambiado, hijo. Han cambiado para mejor. Los hombres han aprendido a tratar a sus esposas como compañeras, no como sirvientas». Rodrigo
Tomó otro bocado de comida y esta vez su expresión se torció en una mueca de disgusto exagerada. ¿Sabes qué? No puedo comer esto. Está horrible. Sin previo aviso, tomó su plato y lo aventó hacia Camila. El pollo en salsa verde voló por el aire, salpicando la blusa azul marino que ella había elegido con tanto cuidado. Algunos trozos de comida cayeron en su regazo, mientras que la salsa verde manchó su rostro y su cabello. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila se quedó inmóvil, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras la comida goteaba de su ropa. Don Ernesto se puso de pie tan violentamente que su silla se volcó hacia atrás con un estruendo que resonó por toda la casa. «Rodrigo Méndez», rugió con una voz que parecía venir desde las profundidades de su alma. «¿Qué clase de animal crees que eres?». El grito del patriarca de la familia Méndez sacudió los cimientos de la casa. En 65 años de vida, don Ernesto había levantado la voz muy pocas veces y nunca contra uno de sus hijos. Pero lo que acababa de presenciar había traspasado todos los límites de lo aceptable. «Papá, cálmate. Solo estoy enseñándole a mi esposa que...». «No me digas que me calme. No te atrevas a decirme que me calme después de lo que acabas de hacer». Doña Beatriz se había levantado inmediatamente para consolar a Camila, quien seguía sentada en shock con la comida escurriendo por su cuerpo. La mujer mayor tomó su servilleta y comenzó a limpiar gentilmente el rostro de su nuera, murmurando palabras de consuelo que salían directamente de su corazón maternal. «Hija, hija mía, todo va a estar bien», susurraba mientras limpiaba la salsa verde. «No mereces esto. Ninguna mujer merece esto». Lucía había saltado de su silla y ahora enfrentaba a su hermano con una furia que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. «Eres un cobarde, Rodrigo. Un maldito cobarde que no puede manejar sus frustraciones sin lastimar a una mujer indefensa». «Lucía», gritó Rodrigo, su propia ira alimentándose de la confrontación. «No te metas en asuntos que no entiendes». «¿Que no entiendo? Claro que entiendo. Entiendo que eres un abusador. Entiendo que has estado lastimando a Camila durante quién sabe cuánto tiempo». La acusación directa flotó en el aire como una sentencia judicial. Rodrigo miró alrededor de la mesa, encontrándose con los ojos acusadores de toda su familia. Por primera vez en la noche parecía darse cuenta de que había cruzado una línea de la que no podría regresar fácilmente. «Eso no es cierto», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «No es cierto», gritó Lucía. «Pues explícame entonces por qué Camila me llamó llorando hace 3 meses preguntándome si conocía algún lugar donde pudiera quedarse». El silencio que siguió a esta revelación fue como el ojo de un huracán. Don Ernesto se giró lentamente hacia su nuera, quien había bajado la cabeza en vergüenza. Doña Beatriz dejó de limpiar y la miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Es cierto eso, hija?», preguntó don Ernesto con una gentileza que contrastaba brutalmente con la furia que había mostrado segundos antes. Camila no pudo responder. Las palabras se habían quedado atascadas en su garganta, mezcladas con años de miedo, vergüenza y la esperanza desesperada de que las cosas pudieran cambiar por sí solas. «Respóndeme, Camila», insistió Lucía. «Diles la verdad. Diles lo que me contaste esa noche cuando me llamaste desde el baño de la escuela porque tenías miedo de que Rodrigo te escuchara hablar». «¡Ya basta!», explotó Rodrigo, golpeando la mesa con ambos puños. «Esto es mi casa y mi matrimonio. No voy a permitir que destruyan mi familia con mentiras y exageraciones». «¿Mentiras?», preguntó don Ernesto, acercándose peligrosamente a su hijo. «¿Le estás diciendo mentirosa a tu hermana?». «No son mentiras, papá, pero ustedes no entienden la presión que he tenido en el trabajo. A veces un hombre necesita ¿qué? ¿Golpear a su esposa? ¿Humillarla frente a su familia? ¿Aventarle comida como si fuera un animal?». Don Ernesto había comenzado a caminar alrededor de la mesa y con cada paso su indignación crecía.
Rodrigo retrocedía instintivamente, como si suddenly se diera cuenta de que su padre, a pesar de sus 65 años, seguía siendo un hombre imponente cuando se enojaba. «Ustedes no entienden lo difícil que es mantener a una familia», repetía Rodrigo como un mantra. «Ustedes no entienden la presión que tengo encima. Yo mantuve a una familia durante 40 años», gritó don Ernesto. «Trabajé doble turno durante años para darles lo que necesitaban y nunca levanté la mano contra tu madre». Doña Beatriz había logrado que Camila se pusiera de pie y ahora la guiaba hacia la cocina para ayudarla a limpiarse. Pero antes de salir del comedor, se giró hacia su hijo con una expresión que él nunca había visto antes en el rostro de su madre. «Rodrigo», susurró con una voz quebrada por la emoción, «¿cómo pudiste hacerle esto a esta mujer que te ama? ¿Cómo pudiste traicionar todo lo que tu padre y yo te enseñamos sobre el respeto y la dignidad? Mamá, ustedes no comprenden». «No, lo que no comprendo es cómo criamos a un hijo que es capaz de esto. ¿Dónde nos equivocamos? ¿En qué momento fallamos tan terriblemente que llegaste a convertirte en esto?» Las palabras de su madre fueron como bofetadas para Rodrigo. Toda su vida había buscado la aprobación de doña Beatriz. Había tratado de ser el hijo perfecto que la enorgulleciera. Verla ahora mirándolo con decepción y disgusto era más doloroso que cualquier confrontación con su padre. Lucía aprovechó el momento de vulnerabilidad de su hermano para acercarse y hablarle directamente al oído. «Si crees que esto va a quedarse aquí, estás muy equivocado. Mañana mismo voy a ayudar a Camila a encontrar un abogado. Y si la vuelves a tocar, te juro por la memoria de nuestro abuelo que yo misma me encargo de que pagues las consecuencias». «¿Me estás amenazando?», preguntó Rodrigo, pero en su voz ya no había la seguridad arrogante de antes. «No es una amenaza, hermano, es una promesa». Don Ernesto había comenzado a recoger los platos rotos del suelo, una tarea que normalmente habría dejado para después, pero que now parecía necesaria para canalizar su energía. Mientras juntaba los pedazos de cerámica, hablaba sin mirar a su hijo. «Durante años pensé que habías encontrado una buena mujer. Pensé que Camila te había ayudado a convertirte en un mejor hombre, pero ahora me doy cuenta de que fue al revés. Tú la convertiste en una mujer asustada. Papá, no quiero escuchar excusas, Rodrigo. No quiero oír sobre tu trabajo, tu estrés o cualquier otra justificación que tengas en mente. Un hombre real protege a su familia, no la destruye». En la cocina, doña Beatriz había ayudado a Camila a quitarse la blusa manchada y le había dado una de las camisas limpias de Rodrigo para que se cambiara. Mientras le abrochaba los botones, la mujer mayor no podía contener las lágrimas. «Perdóname, hija. Perdóname por no haber visto esto antes, por no haber protegido cuando lo necesitabas». Camila finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco. «No es su culpa, doña Beatriz. Yo tenía esperanza de que las cosas mejoraran. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo así?». Camila cerró los ojos, como si estuviera calculando no solo meses y años, sino el peso acumulado del dolor. «Comenzó poco después de que nos casáramos. Al principio eran solo palabras hirientes cuando estaba estresado. Luego empezaron los empujones y después...» «No tienes que contarme todo ahora», la interrumpió doña Beatriz, «pero quiero que sepas que desde hoy las cosas van a cambiar. No vas a estar sola en esto». Desde el comedor llegaban las voces de los hombres de la familia, cada vez más encendidas. Don Ernesto había comenzado a recordarle a Rodrigo todos los valores que había tratado de inculcarle durante su crianza, mientras que Lucía agregaba detalles sobre incidentes que había observado, pero que había racionalizado como problemas matrimoniales normales. «¿Recuerdan el año pasado en Navidad?», preguntaba Lucía. «Cuando Camila apareció con ese supuesto accidente en las escaleras, o cuando se perdió el cumpleaños de mamá porque supuestamente tenía gripe. Cada revelación era como otro clavo en el ataúd de la reputación familiar de Rodrigo».
Se daba cuenta de que su cuidadosa fachada se estaba desmoronando frente a sus ojos y la desesperación comenzaba a transformarse en una ira aún más peligrosa. «¡Ya basta!», gritó, golpeando la pared con tanta fuerza que un cuadro se cayó. «Esta es mi casa y mi esposa. No van a venir aquí a decirme cómo manejar mi matrimonio». Pero en lugar de intimidar a su familia, la explosión de violencia solo confirmó sus peores sospechas. Don Ernesto se irguió hasta alcanzar toda su estatura y caminó directamente hacia su hijo, sin mostrar ni una pizca de miedo. «Si vuelves a gritar en esta casa, si vuelves a mostrar esa violencia delante de mí, vas a descubrir que aunque tengas 65 años, todavía sé cómo tratar con matones como tú». La madrugada que siguió a esa cena familiar jamás sería olvidada en la casa de los Méndez. Rodrigo había permanecido encerrado en su habitación después de la confrontación, mientras que don Ernesto, doña Beatriz y Lucía habían pasado las horas hablando con Camila en la sala, escuchando años de silencio roto que brotaba como un río después de romper un dique. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, don Ernesto tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos para siempre. Se levantó de su sillón preferido, se alisó la camisa arrugada por la larga noche y miró directamente a los ojos hinchados de Camila. «Hija», le dijo con la autoridad de un patriarca que ha tomado una resolución inquebrantable, «desde hoy no estás sola en esto. Beatriz y yo hemos decidido que vamos a apoyarte en todo lo que necesites para salir de esta situación». Camila levantó la mirada, sorprendida por la determinación en la voz de su suegro. Durante años había soñado con escuchar esas palabras, pero nunca había imaginado que vendrían de la familia de Rodrigo. «Don Ernesto, yo no puedo pedirles que se pongan en contra de su hijo por mí. No nos estamos poniendo en contra de nuestro hijo», respondió doña Beatriz, tomando las manos de Camila entre las suyas. «Nos estamos poniendo en contra de la violencia. Nos estamos poniendo del lado de lo que está bien». Lucía, que había permanecido relativamente callada durante las últimas horas, se acercó y se sentó junto a Camila en el sofá. «Cuñada, tengo una amiga abogada que se especializa en casos de violencia doméstica. Se llama licenciada Martínez y es una chingona en lo que hace. Si quieres, puedo hablar con ella hoy mismo». Por primera vez en años, Camila sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Pero junto con la esperanza vino el miedo, ese miedo ancestral que la había mantenido prisionera durante tanto tiempo. ¿Y si Rodrigo se enoja más? ¿Y si las cosas empeoran? Don Ernesto se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con la gentileza que había usado cuando ella era una joven novia nerviosa. «Camila, escúchame bien. Las cosas no pueden empeorar más de lo que ya están. Y además, desde ahora no vas a estar sola enfrentando su ira. Nosotros vamos a estar contigo». Esa mañana, mientras Rodrigo seguía encerrado en su cuarto fingiendo dormir, la familia Méndez puso en marcha un plan que habían estado gestando durante las horas de desvelo. Don Ernesto utilizó sus contactos del banco para conseguir información sobre apartamentos disponibles en renta. Doña Beatriz comenzó a hacer llamadas a familiares y amigos para crear una red de apoyo. Lucía contactó a su amiga abogada y concertó una cita para esa misma tarde. Cuando Rodrigo finalmente bajó a desayunar cerca del mediodía, se encontró con una casa transformada. Sus padres y su hermana estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina con Camila, revisando documentos legales y haciendo planes como si él no existiera. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz que trataba de sonar autoritaria, pero que salió más bien insegura. Don Ernesto levantó la vista de los papeles que estaba revisando y miró a su hijo con una expresión que Rodrigo nunca había visto antes en el rostro paterno. «Lo que está pasando, hijo, es que estamos ayudando a Camila a encontrar un lugar seguro donde vivir mientras decide qué va a hacer con su futuro.
La sangre se le subió a la cabeza a Rodrigo como una marea roja. ¿Están ayudando a mi esposa a abandonarme en mi propia casa? Sí, respondió Lucía sin levantar la vista de su teléfono celular. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. No pueden hacer esto. Es mi esposa. La ley está de mi lado. Doña Beatriz se puso de pie lentamente y por primera vez en su vida miró a su hijo con algo que se parecía peligrosamente al disgusto. La ley está del lado de las víctimas de violencia doméstica, Rodrigo. Y por si no te habías dado cuenta, tu esposa es una víctima. Rodrigo sintió que el mundo se le venía encima. Durante años había logrado mantener sus dos personalidades separadas, el esposo abusivo en privado y el hombre respetable en público. Ahora esas dos realidades habían chocado de frente y no tenía idea de cómo manejar la situación. Camila, por favor, dijo dirigiéndose directamente a su esposa, ignorando a su familia. No les hagas caso. Sabes que yo te amo. Sabes que todo lo que hago es porque quiero lo mejor para nosotros. Camila levantó la vista y por primera vez en años, Rodrigo vio algo en sus ojos que lo asustó más que cualquier grito o amenaza. Ya no había miedo. En su lugar había una tranquila determinación que le decía que había perdido el control sobre ella para siempre. Rodrigo, le dijo con una voz firme que él no reconocía, si realmente me amaras, jamás me habrías lastimado. El amor no duele, no humilla, no destruye. Lo que tú sientes por mí no es amor. Las palabras lo golpearon como bofetadas físicas. Rodrigo miró alrededor de la mesa, buscando algún rostro que mostrara compasión o al menos comprensión hacia su situación, pero solo encontró determinación inquebrantable. Don Ernesto se puso de pie y caminó hasta quedar frente a su hijo. Su presencia llenaba la cocina con una autoridad que no admitía discusión. Rodrigo, te voy a dar una oportunidad, una sola oportunidad. Vas a buscar ayuda profesional, vas a ir con un psicólogo que trate problemas de agresión y control. Vas a trabajar en cambiar esa manera destructiva de relacionarte con las personas que supuestamente amas. ¿Y si no lo hago? Si no lo haces, vas a perder a tu familia, toda tu familia, tu madre, tu hermana y yo. Vamos a cortar contacto contigo hasta que demuestres que has cambiado realmente. La amenaza cayó sobre Rodrigo como una sentencia de muerte. Su familia había sido siempre su ancla, su fuente de identidad y orgullo. La idea de perderlos completamente lo aterraba más que cualquier consecuencia legal. Papá, no pueden hacerme esto. Soy su hijo. Eres nuestro hijo, sí, pero también eres un abusador. Y nosotros no vamos a ser cómplices de la violencia, ni siquiera cuando viene de alguien a quien amamos. Esa misma tarde, mientras Rodrigo se debatía entre la ira y la desesperación, Camila y Lucía visitaron la oficina de la licenciada Martínez. La abogada era una mujer de unos 45 años, con una mirada inteligente y una manera directa de hablar que inmediatamente tranquilizó a Camila. Señora Herrera, le dijo después de escuchar su historia, usted tiene opciones. Puede solicitar una orden de restricción, puede iniciar el proceso de divorcio, puede demandar por daños y perjuicios. Pero lo más importante ahora es que esté segura. Camila asintió, sintiendo por primera vez en años que tenía el control de su propio destino. Quiero el divorcio, licenciada. Quiero empezar una nueva vida. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Don Ernesto y doña Beatriz ayudaron a Camila a encontrar un apartamento pequeño pero acogedor en el otro lado de la ciudad. Lucía la acompañó a recoger sus pertenencias de la casa mientras Rodrigo estaba en el trabajo, evitando así una confrontación potencialmente peligrosa. Rodrigo hizo algunos intentos desesperados de recuperar a su esposa. Le mandaba mensajes suplicantes, flores al trabajo, cartas escritas a mano prometiendo cambiar. Pero Camila
fortalecida por el apoyo de la familia Méndez y los consejos de la licenciada Martínez, se mantuvo firme en su decisión. El divorcio se finalizó 6 meses después de aquella cena fatídica. Rodrigo, enfrentando la realidad de sus acciones y la posibilidad real de perder a toda su familia, finalmente accedió a buscar ayuda psicológica. Pero para entonces ya era demasiado tarde para salvar su matrimonio. Un año después de esa noche que cambió todo, Camila estaba de pie frente a una nueva clase de estudiantes en una preparatoria en Guadalajara. Había decidido aceptar una oportunidad de trabajo en esa ciudad, comenzar completamente de nuevo en un lugar donde nadie conocía su historia. «Buenos días», les dijo a los 28 jóvenes que la miraban con curiosidad. «Mi nombre es profesora Herrera, y este semestre vamos a embarcarnos juntos en un viaje por la literatura mexicana». Sus estudiantes no podían saber que la mujer que tenían frente a ellos había resurgido de las cenizas de un matrimonio destruido. No podían imaginar que esa sonrisa genuina había reemplazado a años de sonrisas forzadas. No sabían que esa voz segura había sido reconstruida desde el silencio del miedo. Después de clases, Camila regresó a su nuevo apartamento, un espacio lleno de luz que había decorado con plantas, libros y fotografías de sus estudiantes a lo largo de los años. En la mesa de la cocina la esperaba una carta de doña Beatriz, como cada semana desde que se había mudado. «Querida hija», comenzaba la carta con la caligrafía cuidadosa de la mujer mayor. «Don Ernesto y yo queremos que sepas lo orgullosos que estamos de ti. Verte florecer en esta nueva vida nos llena el corazón de alegría. Eres la hija que siempre quisimos tener y el hecho de que no compartamos sangre no cambia eso en absoluto». Camila sonrió mientras leía, sintiendo el calor del amor genuino que fluía desde cada palabra. Los Méndez habían cumplido su promesa. No solo la habían apoyado durante los momentos más difíciles, sino que habían mantenido el contacto, convirtiéndose en la familia que ella nunca había tenido. El teléfono sonó mientras terminaba de leer la carta. Era Lucía, como cada domingo por la tarde. «¿Cómo está mi cuñada favorita?», preguntó, con esa alegría contagiosa que caracterizaba a la hermana menor de los Méndez. «Muy bien, Lucía, cada día mejor. ¿Cómo están tus padres?» «Bien, extrañándote como siempre. Mamá ya está planeando ir a visitarte el próximo mes. Dice que quiere conocer tu nueva escuela y asegurarse de que estés comiendo bien». Camila rió, una risa genuina que brotaba desde lo más profundo de su ser. «Dile que será bienvenida cuando quiera venir». «¿Y Rodrigo?», preguntó Lucía con cautela. Sabía que era un tema delicado, pero también sabía que Camila necesitaba saber. «Sigue en terapia, ha mejorado un poco, pero todavía tiene mucho trabajo que hacer. Papá dice que tal vez en unos años pueda ser el hombre que debió ser desde el principio». «Me alegro por él», respondió Camila, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. «No le deseo mal a nadie. Espero que pueda encontrar la paz consigo mismo». Después de colgar, Camila se sirvió una copa de vino y salió al pequeño balcón de su apartamento. La ciudad se extendía ante ella como un lienzo lleno de posibilidades. Había encontrado no solo la libertad, sino algo aún más valioso. Había encontrado su propia voz. Al día siguiente, mientras revisaba los ensayos de sus estudiantes sobre la importancia de la dignidad humana en la literatura, encontró uno que la hizo detenerse. Una de sus alumnas, María José, había escrito sobre una mujer que encuentra la fuerza para cambiar su vida después de años de silencio. «A veces», había escrito la joven, «la valentía no es hacer algo espectacular. A veces la valentía es simplemente decidir que mereces algo mejor». Camila sonrió mientras ponía una nota de felicitación en el margen del ensayo. Sus estudiantes no sabían que estaban describiendo su propia historia, pero tal vez eso era lo hermoso de la literatura, la capacidad de encontrar verdades universales en las experiencias más personales. Esa noche, antes de dormirse,
Camila miró la fotografía que tenía en su mesa de noche. En ella aparecía con don Ernesto, doña Beatriz y Lucía durante su última visita. Todos sonreían genuinamente, con esa felicidad que solo viene cuando se ha luchado por algo valioso y se ha ganado. Habían pasado 18 meses desde aquella cena que cambió todo, y Camila finalmente podía decir que había encontrado no solo la libertad, sino la felicidad. Una felicidad que no dependía de nadie más, que no podía ser arrebatada por las palabras crueles o los puños cerrados de otro. Era una felicidad que había construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, día a día, decisión a decisión. Era la felicidad de una mujer que había aprendido que el amor verdadero jamás lastimaría, que la familia verdadera siempre protege y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. En otra parte de la ciudad, en una casa que una vez fue escenario de gritos y lágrimas, Rodrigo se sentaba solo en su comedor, mirando la silla vacía donde solía sentarse Camila. Los domingos eran los más difíciles, cuando el silencio de la casa se volvía ensordecedor y tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones sin distracciones. Su terapeuta le había explicado que el cambio real toma tiempo, que reconocer el problema era solo el primer paso en un camino largo y difícil. Rodrigo había comenzado a entender que lo que él había llamado amor era en realidad posesión, que lo que había justificado como disciplina era simplemente crueldad. Pero ese entendimiento había llegado demasiado tarde para salvar su matrimonio, y tal vez demasiado tarde para recuperar completamente el respeto de su familia. Cada semana, cuando visitaba a sus padres, podía ver en sus ojos una mezcla de amor y decepción que le recordaba constantemente el hombre que había sido y el trabajo que aún tenía por hacer. La vida había seguido adelante sin él, y Camila había florecido en su ausencia de una manera que le demostraba dolorosamente lo mucho que su presencia la había oprimido. Era una lección brutal, pero necesaria. A veces el mayor acto de amor es dejar ir a la persona que has lastimado, permitirle encontrar la felicidad que nunca pudiste darle. Y mientras Camila dormía pacíficamente en su nuevo hogar, rodeada de libros y sueños, con el corazón lleno de gratitud hacia una familia que había elegido protegerla por encima de la sangre, la historia de su renacimiento continuaba escribiéndose, una página a la vez, en el idioma universal de la dignidad recuperada y el amor propio redescubierto. La historia de Camila nos enseña una de las lecciones más poderosas que podemos aprender en la vida, que el amor verdadero jamás debe doler, humillar o destruir nuestra dignidad como seres humanos. Durante años, Camila vivió en silencio, creyendo que los golpes y las humillaciones eran parte normal del matrimonio, que tal vez ella era la culpable, que las cosas mejorarían por sí solas si tan solo fuera más perfecta, más callada, más sumisa. Pero el amor real no exige perfección. El amor real no castiga con violencia los errores humanos. El amor real no convierte a una persona en prisionera de sus propios miedos. Lo que Camila vivió no era amor, era control disfrazado. Era la necesidad enfermiza de un hombre inseguro de sentirse poderoso, lastimando a quien debería proteger. La valentía no siempre llega cuando la necesitamos. A veces permanece dormida durante años, esperando el momento exacto para despertar. Para Camila, ese momento llegó cuando vio a través de los ojos de una familia que eligió la justicia por encima de la comodidad, que eligió proteger a la víctima en lugar de encubrir al victimario. Don Ernesto y doña Beatriz nos demuestran que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando duele. Es fácil juzgar desde afuera y preguntarse por qué las víctimas de violencia doméstica no se van antes.
Pero la realidad es que el abuso destruye la autoestima de manera sistemática. Hace que la víctima crea que merece el maltrato, que no es lo suficientemente fuerte o valiosa para merecer algo mejor. El miedo paraliza, la vergüenza silencia y la esperanza de que las cosas cambien mantiene a millones de personas atrapadas en ciclos destructivos. La transformación de Camila nos recuerda que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. A los 34 años, después de 5 años de matrimonio abusivo, ella encontró la fuerza para reconstruir su vida desde cero. Se mudó a una nueva ciudad, comenzó un nuevo trabajo, creó nuevas rutinas y, más importante aún, redescubrió quién era cuando no vivía bajo la sombra del miedo. Su historia también nos enseña sobre el poder transformador de tener una red de apoyo. Lucía, don Ernesto y doña Beatriz no solo le ofrecieron ayuda práctica, sino algo aún más valioso. Le devolvieron la convicción de que merecía ser tratada con dignidad y respeto. A veces necesitamos que otros vean nuestro valor cuando nosotros hemos olvidado cómo encontrarlo. El final de Rodrigo nos muestra que las acciones tienen consecuencias, pero también que el cambio es posible cuando alguien está genuinamente dispuesto a enfrentar sus demonios internos. Su proceso de terapia no fue una manera de recuperar a Camila, sino de convertirse en el hombre que debió ser desde el principio. Algunas lecciones llegan demasiado tarde para reparar el daño causado, pero nunca es demasiado tarde para evitar causar más dolor. La dignidad humana no es negociable. No importa cuánto ames a alguien, no importa cuántos años lleven juntos, no importa qué problemas externos estén enfrentando. Nada justifica la violencia física o emocional. El respeto mutuo debe ser el fundamento inquebrantable de cualquier relación sana. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.